¿Qué se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra ejercitar? Pues posiblemente se nos viene hacer ejercicio, ¿verdad? Y hay muchas maneras de hacer ejercicio. Tengo aquí un saco de boxeo. Ahí podéis ver unas pesas, o lo que se llama una banca para hacer press de banca. Tenemos también otros elementos como puede ser una pelota de hacer pilates. ¿Qué es lo que realmente nos ayuda cuando hacemos ejercicio? Aparte de muchos beneficios para la salud, hace que nuestros músculos estén más fuertes. Con la fe pasa exactamente lo mismo. La fe solamente crece si la ejercitamos. Y Moroni nos habla mucho acerca de la fe. ¿De qué manera en vuestro estudio de Éter, los capítulos 12 al 15, que es lo que estamos estudiando hoy, de qué manera las palabras de Moroni os han enseñado acerca de cómo ejercitar la fe? ¿Qué ejemplos nos ha puesto? ¿Qué personajes nos menciona? ¿Realmente qué es la fe? Moroni nos habla mucho acerca de esta fe y también en el capítulo 32 de Alma se nos habla acerca de la fe. Hay una cosa muy importante. Nos dice Moroni que solo recibimos un testimonio después de la prueba de nuestra fe. Y esto es algo que tenemos que entender muy claramente. No podemos querer tener fe sin haber pagado el precio. La fe es un don y hay personas que tienen más fe que otras, pero Dios puede darnos toda la fe que necesitamos, pero tenemos que poner de nuestra parte. La fe es un principio de acción y cuando yo lo deseo y cuando yo hago todo lo que debo hacer, o por lo menos me esfuerzo, ¿verdad? Hago mi mejor intento. Cuando yo me esfuerzo por ser puro, por ser digno, yo puedo pedir, Padre Celestial, por favor, dame el don de la fe. Igual que puedo pedir el don de sanidades, igual que puedo pedir el don del testimonio. Hay muchísimos dones y tenemos que pedir los mejores dones. Sin lugar a dudas, la fe es uno de los mejores dones que podemos pedir cada día. Nos va a ayudar a movernos aún con un poquito de luz. Como decía el presidente Hinckley, la fe nos ayuda a ver solamente dónde damos el paso siguiente en un túnel oscuro. Ahí damos un paso. La fe nos ilumina el siguiente paso y damos otro paso, siempre adentrándonos en la oscuridad, pero siempre viendo un poquito. Y dice que la esperanza en Cristo es un ancla para el alma de los hombres. Veamos qué nos dice el libro de Mormón en cuanto a esto. En Éter 12, a partir del versículo 1 dice: Y sucedió que Éter vivió en los días de Coriantumer, y Coriantumer era rey de toda la tierra. Y Éter era profeta del Señor. Por tanto, Éter salió en los días de Coriantumer y empezó a profetizar al pueblo, porque no se le podía restringir, debido al Espíritu del Señor que había en él. Porque clamaba desde la mañana hasta la puesta del sol, exhortando a los del pueblo a creer en Dios para arrepentimiento, no fuese que quedaran destruidos, diciéndoles que por medio de la fe todas las cosas se cumplen. De modo que los que creen en Dios pueden tener la firme esperanza de un mundo mejor, sí, aún un lugar a la diestra de Dios. Y esta esperanza viene por la fe. Proporciona un ancla a las almas de los hombres y los hace seguros y firmes, abundando siempre en buenas obras, siendo impulsados a glorificar a Dios. Y acaeció que Éter profetizó al pueblo cosas grandes y maravillosas, las cuales no creyeron porque no las veían. Y ahora yo, Moroni, quisiera hablar algo concerniente a estas cosas. Quisiera mostrar al mundo que la fe es las cosas que se esperan y no se ven. Por tanto, no contendáis porque no veis, porque no recibís ningún testimonio sino hasta después de la prueba de vuestra fe. Porque fue por la fe que Cristo se manifestó a nuestros padres
después que él hubo resucitado de los muertos, y no se manifestó a ellos, sino hasta después que tuvieron fe en él. Porque al igual que aprendimos con los barcos de Jared y el hermano de Jared, que fueron movidos por las enormes olas, ¿no?, así nosotros somos llevados por el viento de un lado a otro. Pero ese ancla, que es nuestra esperanza en Cristo, nos mantiene estables, y a pesar de que nos estén empujando de un lado a otro, no nos mueven hacia donde no queremos ir, sino que nos mantienen en el sitio donde queremos estar. Eso es lo que hace un ancla, ¿verdad? La mayor esperanza que debemos tener es que después de haber sido buenos discípulas y discípulos de Cristo en esta vida, tendremos una vida mejor, una vida de descanso, de pleno gozo con nuestros seres amados. Esa es la esperanza que debemos tener. Muy bien, vamos a estudiar ahora una escritura dentro de un capítulo que es una de las más bonitas del libro de Mormón y de todas las escrituras. Vamos a aprender acerca de las debilidades y de cómo las debilidades en Cristo pueden convertirse en fortalezas. Resulta que Moroni era una gran persona, un profeta, un auténtico discípulo de Cristo, pero él también se sentía que no estaba a la altura de lo que se esperaba de él. Él continuamente está diciendo que son poderosos al hablar, pero débiles al escribir. Habla de la incomodidad de sus manos, de la poca habilidad para escribir. El idioma que ellos tenían era un idioma que con el tiempo lo habían tenido que transformar para poder comunicarse, y no era tan perfecto como el hebreo, que era el idioma de donde venían sus padres, ¿verdad? Lei, Nefi, Lamán, Lemuel. Yo he visto unas imágenes de unas páginas del libro de Mormón y varias páginas en español se pueden escribir en una sola página en hebreo. Bueno, pues ellos incluso como tenían poco sitio en las planchas, tuvieron que reformar ese idioma, finalmente lo llamaron egipcio reformado, para poder escribir en ese espacio tan pequeño. Él se compara con el hermano de Jared y dice: ojalá yo hubiera sido tan poderoso escribiendo como el hermano de Jared. Vamos a leer acerca de esto un poco. Y le dije: Señor, los gentiles se burlarán de estas cosas debido a nuestra debilidad en escribir, porque tú, Señor, nos has hecho fuertes en palabras por la fe, pero no nos has hecho fuertes para escribir, porque concediste que todos los de este pueblo declarasen mucho por motivo del Espíritu Santo que tú les has dado. Y tú has hecho que no podamos escribir sino poco, a causa de la torpeza de nuestras manos. He aquí, no nos has hecho fuertes en escribir como al hermano de Jared, porque le concediste que las cosas que él escribiera fuesen tan potentes como tú lo eres, al grado de dominar al hombre al leerlas. También has hecho grandes y potentes nuestras palabras, al grado de que no las podemos escribir, así que cuando escribimos vemos nuestra debilidad y tropezamos por la manera de colocar nuestras palabras, y temo que los gentiles se burlen de nuestras palabras. ¿Nos suena eso a nosotros? Señor, yo soy muy torpe. Señor, ¿tú cómo me pides que yo haga este llamamiento? Se meterán conmigo, pensarán que, ¿cómo me pides que dé este discurso? ¿Cómo me pides que dé esta clase? Todo el mundo se burlará de mí, o en la iglesia, o en el colegio, o en el trabajo, o en el vecindario, en la calle, ¿verdad? Pero ¿qué le dice el Señor a Moroni? Esto es lo que se nos debe quedar a nosotros. Versículo 26. Y cuando hube dicho esto, el Señor me habló diciendo: los insensatos hacen burla, mas se lamentarán. Y mi gracia es suficiente para los mansos, para que no saquen provecho de vuestra debilidad. Y si los hombres y las mujeres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes, y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí, porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. He aquí mostraré a los gentiles su debilidad, y les mostraré que la fe, la esperanza y la caridad conducen a mí, la fuente de toda rectitud. Y yo, Moroni,
Habiendo oído estas palabras, me consolé y dije: oh Señor, hágase tu justa voluntad, porque sé que obras con los hijos de los hombres según su fe. Así que, mis queridas hermanas y hermanos, si hoy puedo pediros algo, es que si pensáis que sois torpes, que no valéis para nada, que la gente seguramente piensa mal de vosotros, leed el capítulo 12 de Éter. Dice Moroni, y yo al escuchar eso me consolé, y luego nada más que comenta otra vez acerca de su debilidad al escribir, pero una vez, ya no piensa como antes, es que el hermano de Jared era mejor que yo, es que no nos comparemos con los demás, porque siempre o casi siempre nos vamos a comparar lo peor de nosotros con lo mejor de los demás, y eso no es justo. Al Señor eso no le complace. Tenemos que anclar nuestras almas en Cristo con una esperanza en un mundo mejor, teniendo fe, sabiendo que hay cosas que no se ve pero que están ahí, sabiendo que tenemos que ser obedientes al Señor y tenemos que, como decía aquí, tenemos que llevar nuestras debilidades al altar del Señor y decir: Señor, tengo esta debilidad. Puede ser una adicción al tabaco, puede ser que critico demasiado a los demás, puede ser que me cuesta mucho ir a la iglesia, puede ser que yo mismo me destruyo de manera física con intentos de suicidio o de autolastimarme, o porque yo mismo me saboteo cada vez que voy a hacer algo. ¿Y para qué voy a hacer esto si yo no valgo para nada? Si al final no lo voy a conseguir, si me va a salir mal. Eso también se consume en la expiación de Jesucristo. Eso también se salva, se sana, se cura por la gracia de Jesucristo, por su misericordia hacia nosotros. Y si mostramos nuestras debilidades hacia Él, Él nos hará fuerte. El presidente Henry B. Eyring, de la primera presidencia, dijo lo siguiente: Moroni dijo: habiendo oído estas palabras me consolé. Pueden ser un consuelo para todos nosotros. Aquellos que no ven sus debilidades no progresan. El reconocer sus debilidades es una bendición, ya que los ayuda a permanecer humildes y los hace acudir al Salvador. El Espíritu no solo nos consuela, sino que también es el agente por el cual la expiación obra un cambio en nuestra propia naturaleza. Entonces las cosas débiles se hacen fuertes. Mis queridas hermanas y hermanos, estas enseñanzas de Éter del 12 al 15 son sumamente importantes porque tienen que ver con aflicciones emocionales, espirituales, y esto es importante que aprendamos, que progresemos. Dios no quiere que estemos todo el día diciendo: yo no valgo para nada, qué malo soy, tú eres mejor que yo. Eso no es humildad. Jesucristo nunca dijo: yo no valgo para nada. Él sabía que él era hijo de Dios, él sabía que era poderoso, pero era humilde y manso. Son cosas diferentes. Para terminar, en los restantes capítulos vemos, por desgracia, unas inmensas guerras. La gente no escucha a los profetas y es destruida. Mis hermanas y hermanos, la gente no escucha a los profetas y es destruida. Sí, hay una gran enseñanza aquí. Os testifico del libro de Mormón. Lo estamos terminando. Hemos aprendido algo, lo estamos aplicando en nuestras vidas. Nuestras debilidades. Reconozcamos nuestras debilidades. Padre, tengo un problema con esto. ¿Tú me ayudarías? Por favor, ayúdame. Que la sangre de tu Hijo Jesucristo sirva para lavarme de estas debilidades. Y las debilidades no son necesariamente pecados. Sí. Si yo tengo un problema porque no entiendo las Escrituras, eso no es un pecado. Si yo tengo un problema porque tengo una adicción y estoy esforzándome muchísimo por salir de ella, yo estoy complaciendo al Señor. Y en Él mis debilidades se hacen fortalezas. En el nombre de Jesucristo. Amén.